Les voy a presentar a nuestra artista invitada de hoy, Noé Bono. Luis, vamos a abrir entonces, Allá vamos. eh, allá vamos. Acá estamos entonces con nuestra artista de hoy. Y sí, esto da para hablar mucho, Silvio, lo vamos a seguir hablando, porque la verdad que es lindo tema para hablar. Muy bien, Arranco. Noé, te entrego la sala y bueno, contanos un poquito de lo que vos quieras. ¿Eh? Bueno, un poco estuve viendo cómo hablaba la gente en las reuniones anteriores, contaban un poco de dónde venían, yo voy a hacer lo mismo. Yo empecé muy chica queriendo dedicarme a esto y terminado el secundario, cursé las escuelas de Bellas Artes, hice Belgrano, Pueyrredón, Cárcova, y ya cuando entré ya sabía que quería hacer escultura, no me interesaba la pintura, me interesaba el dibujo, algo el grabado, la pintura nada, pero ya sabía que quería hacer escultura. Así que la- pasando esta foto, creo que la primera que sigue es, esta escultura es mía del año 82. O sea, ya hace sus buenos años esta escultura. Eh, Cumplí con toda la formación correspondiente y tuve un tiempo de bastante actividad. Y después empecé a estudiar otras cosas, empecé a estudiar cine, por ejemplo, cine de animación. Y mi vida profesional se fue más para ese lado. Entonces vinieron unos cuantos años en los que, bueno, armar una familia, vivir y todo lo demás, estuve no alejada, pero no tan metida. Y ahora ya hace unos cuantos años que entré con fuerza, de vuelta. Creo que viendo la escultura del año 82 y esta que es del 2020 y algo, del 2020 por ahí, ya la base estaba en el 82, ya estaba haciendo lo mismo en el 82. Tenía el mismo estilo, ¿no? A mí, como escultora, no me interesa tanto el volumen como me interesan las direcciones y el movimiento. Para mí el elemento fundamental de lo que hago es el alambre. Yo cuando planto el alambre ya sé lo que estoy haciendo. Y después trabajo con montones de materiales. Esta escultura es de bronce, por ejemplo. Material que me hubiese encantado seguir usando, pero que es insostenible. Si uno quiere tener una cierta cantidad de obra, imposible realizarla toda en bronce, ¿no? Con los precios que tiene la realización. Eh, Me gustaría que pase a la siguiente. Sí, Si sí, pudiera. por favor. Cuando, poco tiempo después de esas esculturas, empecé con esta serie en las cuales empecé a buscar materiales que me fueran más económicamente amigables y a su vez amigables a mi capacidad y a mis ganas. Entonces empecé a trabajar con cera, sin pasarla a bronce. Y de esa época son esta serie de jaulas, que hay 3 o 4 fotos seguiditas de estas porque hay detalles. Así que si querés ir pasándolas. Y empecé a incorporar, sin darme cuenta, materiales de reciclado. Por ejemplo, todas estas bases están hechas con pedazos de cajones de frutillas y esas cosas. Y empecé a trabajar también con las jaulas, que fueron el primer tema que me interesó al volver fuerte a la escultura hace 16, 18 años. Si querés, pasalas. Seguimos. Esto también es cera, pero ya cada vez empecé a incorporar más y más material de desecho, ¿no? De cosas que iba encontrando. Esto es caño de bronce de instalación de cobre, de instalación de aire acondicionados. Y creo que esta escultura la puse porque es una de las que se nota mucho lo que a mí me importa la línea, ¿sí? O sea, no solo la línea en la figura, sino todo el entorno. Eh, Más allá de la expresividad de la obra, me importa mucho el movimiento. Me importa que las figuras estén en movimiento y nunca, no tengo ninguna figura adyacente, ninguna figura sentada. Siempre están en una situación de inestabilidad. Están en movimiento. Si querés ir pasándolas, vamos hablando encima. Acá ya tengo incorporado otra cosa que fui incorporando con el tiempo, que es el círculo. El círculo es una forma que a mí me fascina. Trabajar con círculos me encanta. Entonces empecé a incorporar las ruedas de bicicleta y acá es cuando se empieza a sumar todo, ¿no? La figura, el alambre, el reciclado, el círculo, y todo forma parte de la misma escultura. Y para esta época, cuando empecé con esto, uno de mis objetivos era dejar de lado los pedestales. Estaba muy cansada de que mover una escultura fuera un esfuerzo imposible porque había que llevar pedestales y todo lo demás. Y empecé a trabajar esculturas colgantes y encontré toda una obra de un tiempo que me interesó mucho. Esta escultura es de masilla epoxi, esta también. Masilla epoxi y piezas encontradas
y alambres marcando direcciones. Si querés, seguimos. Acá estamos trabajando también con alambre, pero acá apareció otra cosa. Me agarró la pandemia y no tenía tanto material en mi casa. Entonces empecé a Ujú, buscar materiales alternativos. Tenía las maderas y qué sé yo, y empecé a trabajar escultura con tela. Esta figura está toda hecha en tela. Está sobre la base de alambre, enroscada la tela y generado los volúmenes con eso. Los volúmenes son muy sutiles, pero están. Y acá empezó a aparecer algo que también apareció mucho cuando aparecieron las ruedas, que fue el hecho de la sombra. Yo creo que mi escultura se completa cuando tiene sombra. Si está en el medio de una sala no es tan visible. Son muy finitas, en una sala donde hay pinturas grandes y todo lo demás esto desaparece, pero si tiene una pared donde proyectarse, ya tiene presencia. Y la verdad es que yo cuando las hago, le doy mucha pelota a la sombra que proyectan. Les pongo luces y busco si me gusta la obra y su proyección. ujú. Si querés seguir pasando, ahí se ve que está hecha con tela. Llegué a la tela también porque yo no manejo, no trabajo con color. Y de repente, cuando me encontré con esto, encontré un camino para llegar al color. El color estaba dado en la tela que elegía. Entonces empecé a conectarme con el color, que antes todo era dorado, tierras, patinados, verdes, pero muy neutro todo. Al empezar a trabajar con telas, empecé a incorporar el color. Podemos Fíjense, ampliar, Una por favor. pregunta. Podemos Antes ampliar. de, Ah, perdón, no antes, decía el anterior, si la podemos ampliar. antes de empezar a trabajar con telas y sí, sacando el bronce, ¿con qué trabajabas? con cera directa y la dejaba en cera, Ah, con cera. cera, con resina arriba, que fue una experiencia espantosa porque se quebró todo, y después trabajaba mucho con masilla epoxi, Ah, sí. masilla de Ah, componente. perdona, no me acordaba, sí lo No. dijiste. Sí. Acá, que trabajé sobre una base semicircular, el círculo lo tiene en la mano la figura, Ujú. ¿sí? Para mí me conecto mucho con el círculo, realmente para mí es importante. Y creo que esta es una de las esculturas en la que se ve bien lo que me importa el movimiento. Sí, Si querés pasar a la siguiente, bueno, estas también quedó muy al costadito. Fíjense que se completa con la sombra. la Se arma proyección. toda la trama con la sombra. Estas son unas piezas de hierro encontradas también y trabajadas las figuras con tela, como las anteriores. Y lo de siempre, aún la figura que está sedente está en movimiento. La que está más quieta está en movimiento. Si querés seguir, bueno, después de mucho trabajar con tela, empecé a probar con otras cosas y estas esculturas son de papel. Acá empecé a trabajar con papel. Papel muy endurecido, empecé primero con un poco de papel maché, no me resultaba, me daba volúmenes demasiado fuertes, y empecé a trabajar con papel enroscado, con pedacitos de papel pegado, hasta ir logrando las formas. Eh, a mí el papel me sorprendió muchísimo, no pensé que iba a hacer esculturas de papel, pero me sorprendió un montón. Es un material que me resulta muy amigable porque me permite que figuras como estas sean muy etéreas, muy livianas y a su vez queden rígidas. El papel engomado enseguida se pone rígido, ¿no? Arma una cartapesta fuerte y puedo hacer esas patas largas sueltas por ahí. Las figuras que yo hago cada vez son más largas, cada vez tienen el cuerpo más chico, las patas más largas. Ya no sé cuándo van a terminar de crecer, pero siempre son patas largas, todas, cada vez más. Si querés pasamos bueno, me encanta la textura del papel, me encanta cómo queda el papel pegado. Me parece Ujú. que tiene una textura propia. En las esculturas, cuando yo trabajo con masilla epoxi, tienen mucho de estudio anatómico. Están los músculos, están las costillas, se ven, no, obviamente no es hiperrealismo, pero se ven todos los músculos que acompañan el movimiento de la figura. Y empezar a trabajar con tela y con papel me permitió despegarme un poco de eso que para mí ya se estaba tornando rígido. Al poder trabajar con unas y con otras, lo disfruté. Esta obra, la anterior, esta de acá, son 4 figuras de tela, pero además los aros están sueltos y se pueden girar y
Se puede poner en un montón de posiciones diferentes. Y además las 4 bases también están sueltas, son independientes. Entonces es una escultura que tiene un montón de movimiento propio, las figuras que están adentro, pero además uno puede intervenir en el movimiento de las figuras. Así que, bueno, ahora sí, si querés pasar, más ruedas. Ruedas de otro formato de ruedas. Esta serie son ruedas de cobre, que son las que contienen los cables de telefonía, que las encontré por la calle también. Y, y empecé a trabajar con esta serie. Hay otra que sigue a esta. El tamaño, perdón, no Esto es... 30 centímetros de diámetro. No, son chicas. Yo no hago cosas muy, muy grandes. Tengo 2 obras grandes nada más. Bueno, acá se la ve completa, ¿sí? De esto tengo hecho una serie como de 8, 10, con distintos tipos de figuras, con una, con dos, con otras posiciones, pero siempre trabajando con la idea de infinito. Por eso toda esta serie se llama Sin Fin, ¿no? O sea que la ponga donde la ponga está bien apoyada, porque el movimiento está resuelto dentro de la misma figura y no para. El movimiento no para. Perdón, la estructura de las figuras siempre son de alambre revestido. Siempre son de alambre, siempre son de alambre. Y cuando hago cosas que por ahí no son esculturas, como algún intento de hacer gofrados o eso, también trabajé con alambres. Para mí el alambre es el material fundamental de todo lo que hago, es como el lápiz, en mi Y, línea. perdón, ¿alambre de qué? Tengo las que van a bronce, las hago con alambre de cobre. Las que irán con resina epoxi, las hago con alambre común y corriente. Siempre galvanizado, tratando de que no se oxide. Y no, y los alambres que tengo, ¿eh? El otro día, bueno, en el viaje que hablábamos antes a Barcelona, me traje alambres de colores para trabajar. Y el otro día encontré por la calle alambre verde. Nunca había visto. Este es el modo en el que también cuelgo estas obras. Y esos soportes donde están colgados son flexibles. O sea que si vos tocas la escultura, Le da puedes movimiento. bajar además de girar. Y acá no se ve mucho, pero están sostenidas con cadenas y con unas piezas de tiento que también están armadas. Acá hay un punto en el que me quiero detener. A mí me importa un montón el oficio, ¿no? A mí me gusta la carpintería, me gusta aprender algo de marroquinería, me encanta aprender algo de soldadura, me encanta. Entonces, cada vez que empiezo con una pieza, trato de buscar un desafío técnico, ¿no? Estas piezas, si se pudiera acercar la parte de la colgada, digamos, están trabajadas con todo lo que tiene que ver con cuero, el teñido de cuero, el agujereado, para hacer los remaches, enganchados con alambre. Es algo que me divierte y me da mucho ir a buscar cosas. Por ejemplo, ir a una marroquinería a ver si consigo las tiras de cuero y consigo los mosquetones y esto y lo otro. A mí ese desafío me divierte, me gusta, me hace más apasionante el laburo. Me molesta mucho repetir muchas veces lo mismo. Si bien de cada obra hago una serie, una vez que la cerré, seguramente el desafío técnico pasa a ser otro. No sigo con el anterior. Por ejemplo, un desafío en todas las piezas circulares es sostener las figuras del aro, que ese aro sostenga las piezas adentro y no se bamboleen. Esas partes me divierten mucho y me provocan, me incentivan a seguir. Si querés pasar a la siguiente. Bueno, me quedé un poco... A ver ahí. Hola, Noé, siempre hay humanos en tus obras, ¿no? Siempre, Siempre. siempre, absolutamente siempre. Y Esta, ahí que tenés, bueno, obviamente un concepto, hablas de todo, porque siempre, hace años que veo tus obras, ya sabés, de hace 1000 años, pero siempre he visto humanos, algunos no tan felices y otros por ahí no, más no, divertidos. en general no están muy felices, siempre me salen medio sufriditos, no puedo evitarlo. Pero sí, 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 soy figurativa, no hay mucha vuelta, pasa por ahí. Y me gusta la gente en acción, que el abstracto, creo que tengo hechas 2, 3 cosas abstractas y las miro y no las reconozco como mías, por ejemplo. Las miro y fueron por ahí más una propuesta que un trabajo propio que me lleve ahí. Estas me interesa especialmente que las vean porque fue cuando empecé con telas. Hice primero las que vimos antes, las que tenían la base de madera y tenía la tela de colores azules y rojos. Y después empecé a trabajar ya tiñendo las telas, con esto que les digo del desafío técnico, ¿no? O sea, a ver, quiero telas y las tiño. Bueno, yo trabajo mucho con gasa de vendar heridas, con ese tipo de gasa. Y esta es una serie que creo que hay 2 o 3 fotos de esta, que se llaman Todas mis ropas, esto,
que son figuras que están hechas con retazo de ropas de mis amigas, ¿sí? Entonces, para mí era una búsqueda generar que los retazos de las ropas de mis amigas además estuvieran de alguna manera unificadas, y ahí fue que me dediqué a teñir rollos de gasa a lo loca, hasta que empecé a tener este juego de la figura con el pedacito de tela de la ropa más la base de la ropa que yo quería, y acá encontré algo que fue raro para mí, que es estas esculturas yo las puedo doblar. La primera vez que hacía una escultura que es blanda. Todo lo demás fue duro. Esto era blando y podía doblarlo para meterlo en una bolsa para llevarlo para lo que fuera. Y seguía con la idea de no quiero pedestales, no quiero más pedestales. Bueno, Ujú. si se fijan, todas están en acción. Pero si están colgadas todas sobre algo. Sí, Eh, en esta galería que fue en una muestra, me es muy difícil fotografiar estas obras. Necesito un fondo de metros y metros y metros y nunca quedan bien. Esto estaba colgado en la Galería Imaginario y estaba con pitones del techo. ah, Estaban todas colgaditas del techo. claro. Tienen sogas y esas cosas. Y estas, bueno, ya les dije, son de tela. ¿Ven? Incorporé el hilo como modo de unir la tela a la gasa de base para no endurecerlo. Yo quería que todo se sostenga por sí mismo. Hay costuras, hay atados, anudados, y me empezó a gustar mucho, que ya había aparecido un poquito antes, la idea de los hilos colgantes, la cosa sin terminar, el vestigio que queda en el aire de lo que hice antes. ¿Sí? O sea, estas esculturas que están atadas tienen todas sus pedacitos sueltos, digamos. Y eso me entusiasmó mucho también. Una Sí, consulta. sí, Eh, Vi que hablaste de la importancia de la sombra. sí, Yo quería sí. saber si ideas o, digamos, cómo será esa iluminación. Si la sombra es dura o blanda, o cómo está dirigida. Mira, yo en general cuando la pruebo en mi taller, tengo un juego de luces chiquititas, se las pongo de frente, tiro una tela blanca atrás y le doy una sombra dura y veo qué pasa. Ahora, también considero que cuando la llevo a algún lado, la propuesta del lugar va a cambiar la obra, la va a modificar. En algunos lugares voy a tener sombras durísimas y en otros lugares sombras blandas. O como en el caso de estas, que no tenían sombra, porque estaban colgando en una arcada, digamos, como si fuera, ¿no? Para dar la idea de que era un lugar de paso de un lado a otro. Estas no tenían sombra. Para mí le faltaba, pero bueno. Yo le pongo una luz y veo. Después no me importa mucho si es simple, doble la iluminación, si las sombras se multiplican. Lo que me importa es que una de las sombras, que es la que yo vi, que yo ya me di cuenta que la sombra era linda, que la completaba, que la hacía más agradable. Creo que después de esta tenemos bueno, fíjate estas son de apoyar. Pero Esta qué maravilla la sombra proyectada, ¿no es? es Aquí es donde se ve esto. Claro, eso es lo que les digo. Yo esta obra la hice en mi casa y le puse la luz. Esta es una serie que son 4 o 5 que se llaman Ser Silla. Y son sillas que son mitad silla, mitad persona. Justo en este ángulo no es en el que más se nota, pero ahí está el respaldo de la silla y una de las patas de la silla es la pata de la persona. No sé si puse otra de estas, pero si hay otra por ahí, sí. Ahí si se fijan, la persona completa una silla. Hay que mirarla, porque es escultura, hay que mirarla girando alrededor, no hay vuelta. Ujú. Pero sí, la sombra se completa. Estas de acá vuelvo a la tela y a la tela resinada. Nunca había hecho la tela y resina y trabajé estas figuras con tela resinada, ¿no? Las estructuras son de hierro y acá vuelvo a lo que les decía del oficio, ¿no? Así, a mí me encanta armar la cajita de abajo, no la mando a armar, la armo yo, la atornillo, escondo los tornillos, me fijo la pintura. Todo eso me satisface un montón. Me hace sentir bien, sentir que yo completo toda la obra. Esta parte que está abajo son como unas burbujas que están hechas también de tela resinada sobre un molde de una bombita de luz, ¿no? Y esta fue la obra con la que salí de la pandemia, salir de la ¿no? Es la obra que ahora está en el Rayo. Qué linda que es. Linda, ¿Sí? preciosa. Hermosa. ¿Qué tamaño tiene esta obra, no es? 1,70 m más o menos de alto. Hermosa. Esta debe ser una de mis obras grandes.
pero son 70 por 15 por 35, o sea, es un tubito. Es alta, pero es un tubito. Debe ser unos 70, unos 65, no, no sé exacto. Es hermosa, Gracias. Y me encanta. esta obra es otra vez donde se juntan un montón de cosas. O sea, las ruedas pasaron de ser el continente de la figura como venían siendo hasta ahora, pero sí las completan. Las figuras juegan con las ruedas. Aparecen un montón de sombras y esta obra es toda de papel. Mm, Salvo las ruedas, todo lo demás es papel. Lo que se ven como alambres no son alambres, son papeles enroscados. mm, En este caso, las figuras no tienen alambre adentro. Sí, tienen alambre adentro para sostenerlas, pero digamos la parte visual es todo alambre. Acá es todo, perdón, papel. Acá lo único que hay metálico es la rueda y el círculo donde se enganchan los papeles. Todo lo demás es papel y esta obra está hecha con papel maché, papel crepé, papel de seda y blondas de tortas. Creo que hay un plano detalle en la siguiente foto, creo. No, era la que A ver. era muy chiquita. Por ahí si te acercás a la figura, se llega a ver que tienen las blondas de tortas, que es como un encaje sobre la piel, digamos, de Sobre la papel. figura. Claro. Y mm, las sombras, siempre las sombras, no, no se llega a ver mucho. Era la mm. foto que te mandé que no, que era muy chica la calidad. Te Pero pregunto algo, puede ser, cuando te sí, referís a tela resinada, ¿qué significa? ¿Vos le ponés resina a la tela y le das formas? no, primero hago toda la obra en tela, perdón, Sí. ahí se notan los dibujitos de la blonda de Sí. las tortas. Eh, y trabajo con tela y después las pinto con resina. Mm, Yo la hago solo con tela, después la pinto con resina a partir de que uno desea que no se enchastren tanto, ¿no? Empecé a buscar soluciones y la tela resinada da muy lindo, es brillante y queda muy bien. Y al papel, Y una sí, terminación. no, al papel le pongo barniz al agua, mate, porque no quiero que tenga Con ningún brillo. Pero lo barnizo antes de ponerle los hilos, por ejemplo, cuando no me interesa que los hilos se endurezcan. En la obra anterior, si se fijan, están las ruedas, los nudos que tenían las de tela anteriores, el trabajo en papel que empezó con cercilla. Acá se mm, juntó todo de vuelta. Es como que voy juntando cosas y de golpe todo confluye, y de golpe todo confluye. Y es la obra colgante y bueno, este es mi taller. Eh, esta instalación, se ve la mitad nada más, desgraciadamente, es de una obra que hice para una muestra que hicimos con Abra sobre la migración. Y esta sí es una de mis figuras grandes. Esta figura debe tener 1,30 m de altura y está toda trabajada en papel también, todo papel. mm, Y acá empecé a trabajar con color, que es algo que no vieron en ninguna de las anteriores, salvo la tela. Empecé a trabajar con color porque al trabajar sobre migración, eh, yo tengo un hijo que vive en Japón, entonces para mí migrar tiene que ver con Japón. Japón es rojo y dorado y es papel de origami, que es todo lo que tiene esta obra. ¿Sí? Está trabajada con un objeto encontrado también, que es una valija. Creo que vuelve a reunir todo y por primera vez en mucho tiempo agarré un bastidor y le puse un poco de color encima. Esto es de lo último que hice y ahora estoy preparando otras cosas porque tengo otros proyectos, ¿no? Pero bueno, así trabajo. Esto es a lo que voy llegando. La foto siguiente de esta es mi taller, donde ocurre todo lo que vieron recién. Ahora estás haciendo este hermosa. proyecto conjunto, ¿no es así? No es, Yo en este momento creo que el arte, después de todo lo encerrados que estuvimos, creo que el arte tiene que brindar un lugar de ajá. encuentro. Y a partir de ahí lo manejo desde distintos lugares. El proyecto que tengo con Barcelona es un proyecto súper interesante, porque somos dos artistas trabajando en la misma obra. Si quieren verlo en algún momento, tiene su página web, que es Proyecto 10.459. Dos artistas trabajando sobre la misma obra. Uno hace los territorios, otro hace los habitantes. Los habitantes son míos, por supuesto. Y es obra que se genera en un país y en el otro. Yo realizo acá una maqueta de lo que está sucediendo allá. Y ahí, en esta cosa de reciclar todo, empecé a reciclar la matemática, la geometría, todo lo que tenía guardado, para poder generar las maquetas de lo que ocurría
del otro lado del océano. Y yo generé las figuras acá y las envié y un día se juntaron y quedó la obra hecha. El artista que está allá, Daniel Lousao, es pintor, pero es un pintor con mucha materia. Entonces decidimos armar círculos de hierro en los cuales él pintaba bases, o ocupándolo todo, o lo que fuera, diseñábamos entre los dos y en esas bases iban mis figuras. Ese es uno de mis proyectos, el más, digamos, por ahora el más colaborativo. Pero por otra parte, considero fundamental pertenecer a Territorio del Medio, que es la red de talleres de Almagro y Villa Crespo, que 1 o 2 veces por año abrimos todos los talleres y durante todo el tiempo tenemos interacción entre nosotros, si bien cada uno hace su obra. Ahora estoy preparando con Cecilia Bacareza, que está por ahí de incógnito, una muestra conjunta en el Museo Raúl Loza de Alberti, en la cual vamos a celebrar 45 años de amistad. Y estamos trabajando obra específica en la cual nos estamos poniendo de acuerdo. Ella es grabadora, yo soy escultora, pero estamos generando una fusión de obra sin trabajar la misma obra. O sea, manejando el mismo concepto las dos para hacer una muestra en ese museo. Y Hermoso ese proyecto. El proyecto era para Hermoso ese proyecto. 2000. Yo discúlpenme, nos queda 1 minuto y se nos va a Bueno, cortar. una cosa más, una Sí, sola. por favor, todo para Por vos. otro lado, creo que es importante también desde la gestión generar proyectos multitudinarios en los cuales uno entra en comunión con un montón de artistas, como es desde Abra organizar las exposiciones. Hermoso. Entonces, esa es la época actual. Tal cual. Lindo, Me parece fantástico. El fantástico, nombre del Noé. proyecto, Noé. felicitarte. 10.459 son los kilómetros que hay entre un taller y el otro según Google. Qué buena. 10.449. Sí, tiene página web. Búsquenla Ahora para estoy que ahí buscando. está toda la historia. Es muy divertido. Lindísimo tu trabajo, Noé, te Permitime- felicito. Bueno, Te muchas gracias. No, una Muy vez buena obra, Noé. Muy interesante, muchas gracias. Muy Hermoso linda. tu trabajo, me encantó. Gracias, Muchas Noé. gracias a todos. Muchas Gracias, gracias, hermosa. hermosa obra. Excelente, excelente. Hermosos proyectos, Noé, te felicito. Me encantó. Excelente. Te agradezco muchísimo y le agradezco a todos que nos hayan acompañado hoy en esta entrega de Territorios. Nos estamos viendo la